Don Manuel Muñoz García era el médico de este pueblo por los años 60 y tantos. Entonces, viendo la necesidad que tenían los ancianos de atención, se le ocurrió fundar una residencia o hacer una residencia para que los mayores estuviesen atendidos. Fue a Córdoba buscando unas hermanas y empezó con nuestra casa. Entró allá, la superiora la atendió y cuando ella vio lo que él le decía de que era de aquí, que las monjas de Hinojosa, en fin, ella dedujo que eran las hermanas de Jesús Nazareno. Le dijo que nosotros no éramos de Jesús Nazareno. Bueno, pero me valen ustedes igual, si aceptan. Total, la superiora, la madre Balbina Oteiza, habló con los superiores y se aceptó esta invitación. Yo puedo decir que eran dos personas buenas. Uno como médico y yo acá vivo con una señora, un capital, rica. Carmen era una mujer que no tenía mucha conversación porque estaba siempre en la iglesia o en su casa. Era una mujer que no le gustaba de andar para arriba y para abajo. Y que ha favorecido mucho al pueblo. Porque eso puede hablar con mucha limosna a todo el mundo. Que aquí hicieron el carro nuestro de hierro y el de Alfonsillo el zorro, los dos carros de hierro que hizo Ángel, se llamaba ahí tenía una fragua, los hermanos, el padre de los hermanos Pirula, el guay, ese lo conoce, el otro no sé si lo conocerá. Y era guerrero y tenía ahí aquí. Era fragua más acá o más allá, de aquí dentro tenían la fragua aquí. Pero había un pozo también y había varias cosas, un terreno. ¿Qué era de quién era? El terreno ese era de la Carmen Linares y de don Manuel también, y la herrería pues era de Angelillo. Entonces, es lo que pegaba a la casa esta, donde vive Miguel Ángel. Entonces, doña Carmen López Linares, que todo el mundo le conocía por Carmencita, se enteró de la idea de don Manuel, habló con él y le dijo: don Manuel, usted piensa hacer la residencia, no hay sitio. Yo tengo ahí el terreno del antiguo cuartel y ahí puede usted utilizarlo. Se unieron los dos en la idea y fue la fundación que se realizó en el año 68, 1968. Este terreno se lo se abrió para el edificio. Yo no puedo decir quién hizo el edificio, la empresa que fuera, pero que el terreno lo dio la Carmen y por este terreno aquí no había más. Casa el 9 de noviembre del año 1968, con 12 camas. Esta obra, don Manuel quiso regalarla a la congregación y en realidad la regaló a la congregación. Entonces se aceptó todo esto, la congregación se hizo cargo de todo, pero pasando el tiempo se vio que era mejor hacer un patronato. Entonces en el año 1974 se fundó el patronato de esta residencia. La superiora en la fundación fue la madre Lourdes Cabello. Y también se tenía una pequeña aula para atender a los niños pequeñitos, porque sus padres necesitaban trabajar y se les tenía aquí todo el día. Los ancianos, que en un principio fueron muy pocos, pero recuerdo la primera, que fue Fernanda, no recuerdo el apellido, pero era una señora muy original, muy querida. En 1932 se hizo una primera ampliación, porque ya la clase se quitó y nos dedicamos solamente a los mayores. Ya vino la misma congregación, pero con otras hermanas nuevas. Ahí en esa nueva iniciativa fue la madre Roseli Moreno. Vino de superiora con 4 hermanas más. Y
fueron duros los principios, porque no había mucho medio económico y también los vecinos colaboraron mucho en la ayuda a la casa, tanto física como también en ocasiones hubo que recurrir a los fundadores para que nos ayudaran económicamente. Vine de aquí con mi tío Pedro, a donde están ahora la gente viendo la tele. Eso era una cocina, un comedor, pero tenía su chupón de leña. Y ahora no hay chupón ninguno. Hay una sala corrida. Bueno, todo, porque yo me acuerdo que entonces era ahí en el salón donde están ahora, una cocina. Tenían una cocina sin de estas empotradas, de estas, para que no hiciera humo, de estas que se hacían. Y se estaba bien, pero no como ahora. O sea que, y lo cómodo, y lo que está ahora. Y antes, pues luego después se iban para el comedor y se quedaban en las de frío, aunque le ponían dos estufas había. Y me acuerdo yo, pero se quedaban helados los ancianos. Luego después ya volvían otra vez ahí o a sus camas, yo no sé, allí pues no tendrían tampoco nada de calefacción, digo yo, porque luego, hombre, que luego los dormitorios pues vienen, luego después ya se hizo obra y hay dormitorios de matrimonio y bueno, ya te digo, un cambiazo tremendo, de cómodo para los mayores. En octubre del 72 se comenzó la primera ampliación. Ahí fue doña Carmen la que dio todo lo que podía y se realizó eso, ampliando las habitaciones hasta 20 camas. Y la casa ha cambiado muchísimo porque se han hecho muchas mejoras y nosotros también vamos cada día aprendiendo más y vamos mejorando todo lo que podemos para que ellos estén bien y estén lo mejor posible. Y claro, la casa se ha hecho muchas reformas y está súper cambiada. Y en todos los sentidos, en estar los ancianos, en colaboración de todo el mundo, la casa cambió muchísimo, y todo para mejor. Santa Eufemia, y se llamaba Juan. Y ese señor de palillo de los dientes hacía un Belén, hacía unos belenes, y luego de bolitas de papel de colores, hacía unos murales con frases alusivas, con dibujos que interpretaban la frase. Era un talento y siempre estaba ocupado en algo, siempre estaba inventando cosas, de las pinzas de la ropa hacía sillones, mesas. Era un talento, siempre estaba con trabajos manuales. Y ese hombre pues sí nos ayudó mucho a entretener a la gente, a motivarlos, a que estuvieran invertidos en algo. Porque yo me iba y les preparaba todo el material, pero él se quedaba ayudándole a los abuelos a mover las manos, a pintar los palillos, a colocarlos, a buscar la cola, el pegamento, lo que fuera. Él estaba siempre pendiente de los trabajos manuales, siempre. Aunque nosotros estábamos detrás de todo esto ayudando, y íbamos y veníamos, porque estábamos de responsables de la enfermería, Rosarito y yo, y bueno, y siempre había médicos, siempre había enfermos, siempre había que atender a las personas. Y él se quedaba todos los ratos con las personas, con los ancianos, a ayudarles, a pintar, para que estuvieran invertidos en algo. Que a Esperanza la recordamos mucho, que fue de Dos Torres, esa para nosotros fue una persona muy especial, yo que sé, Joseito, el hortelano, Joseito el lobito, para que se entienda, su hermano Santiago. En fin, hay muchísimas personas que las recordamos mucho, con mucho cariño, a todos, pero claro, hay personas un poquito más especiales que otras, por su manera de ser o de comportarse, o de, yo qué sé, hay muchísimas personas que las recuerdo muchísimo. Yo qué sé, los ancianos, desde luego había algunos que nos querían muchísimo, no todos, pero que se destacaban, en aquella época se destacaban José Rubias, que se decía que era el administrador de la casa, porque en realidad se preocupaba de muchísimas cosas que nosotros mejor se nos pasaban.
Sí, a mí me marcó mucho un señor que se llamaba José Rubia, que él mismo se puso el nombre de administrador, porque siempre estaba pendiente de todo y siempre era responsable de todo. Él cerraba todas las puertas, él cocía la leche, venían de la huerta unas cántaras grandes de leche, la cocía de noche, la ponía al sereno en el pollo de una ventana, en el filo, allí se enfriaba la leche para el día siguiente que estuviera en buenas condiciones. Y bueno, era un señor que te podía fiar, marcharte y dejarlo a él de responsable de las personas. Si alguno no se emborrachaba y venía ofendiendo, él se ponía delante de la hermana y decía, venga, tú si eres capaz saca la navaja, que me vas a pinchar a mí, pero a la hermana no. Y se ponía delante y el tío nada, se iba, tenía una autoridad moral que nadie le decía nada. Sin peleas, sin violencia, sin nada, lo cogía y lo metía en su habitación y a dormir la mona. Él siempre estaba defendiéndonos, siempre. Y bueno, que lo pasó mal al final, pero luego tuvo una muerte buena, porque no sufrió. Un año antes de morir sí estuvo muy fastidioso, pero ya después... Esperanza, me acuerdo que una vez cuando estábamos haciéndola, dice Josefita, ay, hoy me he enfadado con mi Yoli y le he tenido que pegar. Y empezó ella a llorar, ¿pero qué te pasa? Ay, que le has pegado a la niña, coño, que yo eso quiero. Hay cosas muy bonitas de ella que nos hacen de recordar muchas cosas y muy bonitas. Igual que Joseito, ¿qué te hace falta? Que voy a comprártelo ahora mismo, ¿qué quieres? Hay personas que son muy especiales. Que de apodo tenía Cocherete. Era muy leal, a pesar de su problemilla que tenía, pero era muy leal y nos quería muchísimo. Y también Jorge, más adelante Jorge ha llegado a defendernos siempre. Sí, yo de Sor Juliana muchísimo y además súper especial con ella porque nos hemos reído mucho, hemos pasado unos ratos muy especiales de Sor Juliana, con muchas risas, porque cuando hacíamos algo y ella le hacía gracia, bueno, una anécdota muy bonita que había, que la niña de la Ascensión le dijo lo que sea y dice, eso por Loreta, le dijo a una, y mira, ella cuánto riería, que vamos, eso era, yo la recuerdo muy bien, Sor Juliana, muy especial en la casa también. Y Sol Rosario, no te puedo decir, no me puedo olvidar tampoco de ella, de ninguna de las que han pasado por aquí, de las hermanas me puedo olvidar, pero en especial Sol Rosario y Sor Juliana han convivido mucho con nosotros. Yo recuerdo muchas monjas todas, me acuerdo de Sol Natividad, que era la superiora, Sol Isabel, y todo. Ahora, hemos tenido una religiosa que ha sido Sol Rosario, que murió aquí, que era una persona maravillosa, una persona con toda la sencillez del mundo, con todo, se quitaba de su comer y se lo daba al anciano. Era una persona maravillosa. Ahora, que el cielo, hay personas que no. Y también en aquella época había hermanas muy entrañables en la casa. Estaba una Sor Rosa Guisegui, que era mayor, pero daba su vida por los mayores y ella gozaba con las cosas más difíciles que había que hacer. Era una mujer entrañable y que todos le queríamos muchísimo. También Sor Mercedes Sánchez, esta hermana atendía la casa, el comedor y todo lo que hacía falta, y también en la parroquia colaboró mucho en la visita a los enfermos e impedidos, les llevaba la comunión todos los domingos. Pues el trabajo de las hermanas eran las 24 horas del día casi, porque pues estábamos poca gente desde luego, pero no teníamos muchos empleados, solo las hermanas trabajábamos, había 4 empleadas, 4 señoras que trabajaban, 2 limpiadoras y dos auxiliares, pero bueno, éramos muy felices. Teníamos mucho trabajo, de noche y de día, no teníamos veladora, pero nos turnábamos y éramos una piña. Nos reuníamos para planificar el día,
en 2 minutos. Decíamos, bueno, a las 5 nos juntamos para arreglar macetas, todas a una, a fregar los carros a las 5, otro día trabajos manuales, otro día era una película y después una reunión por grupo para ver cómo los ancianos habían visto lo positivo y lo negativo de la película. Y bueno, pues otro día era rehabilitación y todas lo hacíamos entre las 4 que estábamos. Diferente a cómo está ahora, ha cambiado mucho, porque cuando yo vine había unos 30 residentes y muy acogedora, muy bien. Yo entré con mucha ilusión porque tenía ganas de trabajar, y yo la casa le había visitado muchísimo porque como era del pueblo y de la calle, pues yo la casa la visitaba muchísimo. Eran muy amigos de mi familia, Jerónima y don Manuel, y entonces ellos no hablaban mucho de la casa y todas las tardes se juntaban mi chacha Esperanza con ellos y nos hablaban mucho, y yo cuando entré, pues entré con mucha ilusión y con muchas ganas de estar en la casa. Cuando yo vine, pues empecé arriba, subía y fregaba los platos de arriba, como comen siempre antes, pues cogía y Son Maripá también estaba allí y me los traía a Lofi. Y entonces cuando yo terminaba de allí, me bajaba aquí abajo. Solamente venía el domingo al mediodía, y entonces aquí pues lo que había era un lavavajillas que habían regalado los médicos, pero que se tenía que coger en la bandeja, colocarlos en la bandeja, coger la bandeja y meterla en la lavavajillas después de enjuagarlos un poco, no ahora como se hacía así. Ahora me estoy acordando cuando se ampliaban las fases estas, nos dimos cuenta que no había suficiente agua para el mantenimiento de la casa, y sobre todo había que saber, a veces buscar un pozo. Empezaron a cavar en el patio y al final de la casa, y se cavó bastante y no salía, y hacía falta. Entonces un día fue la superiora Sor Racel y yo le acompañé a ver qué te habían hecho los albañiles. Había un buen hoyo, pero no salía agua. Entre tanto, invocábamos a nuestra fundadora, Madre Alfonsa, para que nos siguiera ayudando. Y mira por donde, entre las tierras que habían sacado, vimos un trozo de una estampa de nuestra Madre Fundadora. Y Sor Araceli la coge y dice: Madre Alfonsa, danos agua, y la tiró al hoyo. Una anécdota muy sencilla, pero eso fue mediodía, cuando los albañiles estaban en sus casas. Cuando empezaron siguieron la jornada, a la hora 1:30 vinieron corriendo diciendo que sale muchísima agua. O sea que nosotros eso la atribuimos a una gracia de Madre Alfonsa. Y normalmente lo hemos dicho muchos años del pozo de Madre Alfonsa. Ya te he dicho que yo me moriré aquí. Con eso te digo bastante, ¿no? A ver. Además que se lo dije a mi hermana y a mi cuñada y a mi familia. Y a los que están en Cataluña también. Le dije que me metieron aquí cuando me operaron de los clavos. Y aquí tengo que morir. Pero porque estás bien, ¿no? Hombre, claro. Si tuviera más, pues no estuviera aquí, ¿no? Eso. Ah.